En 2014, un asesino en serie aterrorizó durante 6 meses a Los Ángeles, California. Así recuerdan los hechos 3 personas. Cuando miré hacia allí y vi el cañón de la escopeta que me apuntaba desde la ventanilla, me di cuenta de que alguien me quería asesinar. Esa persona me quería matar. En un momento así te pasa la vida por delante. Y recuerdo pensar, no puedo, no ha llegado mi hora. No quería irme así. Se convocaron ruedas de prensa en las que avisaban a la gente de que permaneciera en casa, que un asesino andaba suelto. En ese momento supimos que era algo grande. No me lo podía creer. Mi madre era la mujer más dulce que te podías imaginar. Fue doloroso pensar cómo se murió sola. Siempre había pensado que estaría con ella, sujetándole la mano cuando tomase su último aliento. No tuvo eso. Es el peor asesino solitario con el que he tratado en toda mi carrera. 5 asesinatos y 11 intentos de asesinato. Pensar que alguien pueda llegar por detrás en cualquier momento y matarte y que ni lo veas venir. Es aterrador pensar que alguien así esté rondando entre nosotros. Creo que por eso los detectives lo dimos todo para encontrar al tipo, para encontrarlo rápido. No podíamos dejar que volviese a pasar. Fue el 20 de agosto de 2014. Estaba en la autopista 5, en dirección sur. Entraba a trabajar a las 6, así que estaba oscuro. Nicole de la Mora, superviviente. Me percaté de un coche con las luces apagadas. Así que miré al vehículo, pensando para mí misma que era raro. Era un coche grande. Pensé que debía fijarme en esa persona para asegurarme de no chocarme o de pasarme a su carril. Me estaba concentrando en conducir de manera segura. Seguí conduciendo y cuando salí por el ramal paré porque había una señal de stop. Y estaba parada en la señal de stop. Miré a la izquierda, miré a la derecha. De pronto oí un silbido, oí un golpe. Y estaba mojada. Miré hacia abajo y vi que tenía la camisa llena de sangre. No sabía dónde estaba sangrando, no sabía de dónde venía. Miré a mi alrededor y vi mucha sangre. No sabía qué pasaba y no notaba dolor, no notaba nada. En ese momento me giré para mirar hacia atrás y vi el coche que había visto en la autopista. Solo pude ver el parachoques delantero y el parabrisas. Y vi el cañón de una escopeta. Pensé que me querían robar el coche. Intenté llamar a emergencias, pero no podía hablar. No sabía qué me pasaba. Oí 3 o 4 disparos y después otros 4 o 5, posiblemente más. Estaba disparando a la parte trasera de mi coche. Entonces me di cuenta de que alguien me quería matar. Esa persona quería matarme. En ese momento pensaba en que le podía haber hecho tan malo a alguien como para matarme. Pensé en Dios todo ese tiempo. No sabía qué podía hacer. Sabía que iba a morir, había perdido mucha sangre. Entonces levanté la mirada y vi mi rosario colgando del espejo. Se movía de lado a lado como el péndulo de un reloj, como un reloj grande de pared. Pensé que el tiempo apremiaba y salí del coche. No tenía tiempo para estar sentada. Sí, eso fue lo que me hizo salir del coche. Fue una señal. Estaba corriendo por la calle, intentando que alguien parara. Pero nadie me ayudó. Corrí hasta un guardia y le pedí por favor que me ayudara. Me dijo que no me preocupara, que había pedido ayuda. Pensaba que me moría. No podía respirar.
Y el hombre vino y me cogió y me ayudó. Hizo presión sobre mi garganta. Era un ángel. Le dije que tenía un hijo. Le dije que no podía dejar a mi hijo. Me dijo que todo iría bien. Su positividad y esas palabras me ayudaron a superar ese momento. Recuerdo pensar que no podía morir, que no había llegado mi hora. Y no quería irme así. Me encontré esta foto en su joyero. Creo que podría ser la foto de su graduación del instituto en El Salvador. Me alegro mucho de tener esta foto de su juventud. Lucía Montano, hija de Gloria Tobar. Mi madre era la persona más dulce que te podías imaginar. Vivía para sus hijos y sus nietos y para la iglesia. La fe lo era todo para mi madre y la vivía la fe. Ella decía que cuando muriese sabía que iría al cielo. No tenía miedo. El 23 de agosto de 2014, Gloria organizó una misa para Gildardo Morales, que había sido asesinado unos días antes. Estaba pasando por la zona de San Fernando y paró en un semáforo. Le dispararon y murió. Era un caso sin resolver. Y pensar que esa persona solo había parado en un semáforo de camino al trabajo de madrugada podría pasarle a cualquiera. Se reunieron todos y rezaron un rosario. Se abrazaron. Estaban allí para consolar a la familia Morales. Querían asegurarse de rezar por él y para que su alma estuviese en paz. El 24 de agosto de 2014 serían las 7 de la mañana y me llamó mi prima. Estaba como dudando si me contaba algo. Y me dijo que habían disparado a mi madre. No podía decirme demasiado, solo que mi madre había sido tiroteada de camino a la iglesia. Estaba en shock. No sabía qué estaba pasando. Tenía mucho miedo. No me lo podía creer. Esperaba que aún estuviese viva. Sentí que debía estar junto a ella. Este es el coche de Gloria Tobar, donde la encontraron muerta por herida de bala. Michelle Janis, fiscal suplente de Los Ángeles. Claro, la policía colocó una lona sobre el coche para que los viandantes no viesen su cuerpo dentro. Era una escena del crimen horrible. Durante la mañana del asesinato de Gloria Tobar, la policía recibe avisos de 2 tiroteos más. La primera llamada a emergencias esa mañana fue uno de los hijos de los Franco, de 12 años, a las 5:40 de la mañana. Alguien había disparado a sus padres y a su hermana. Cuando estaba ocurriendo eso, por la radio de la policía se oyó otro aviso de tiroteo en un parque de Sylmar. Fue Michael Planels. Y entonces, unos minutos después, a las 6:48, Gloria Tobar había muerto. Eso eran 3 tiroteos muy próximos entre sí, en un plazo de tiempo muy corto, con una escopeta.
En 2 de los casos, el vehículo sospechoso fue identificado como un todoterreno grande, dorado o beige, y se dio la voz de alarma. Fueron alertados todos los departamentos de policía. Y ahí fue cuando un detective de crueldad animal notificó la siguiente información. Sí, es la imagen clave del tiroteo al perro. Se veía al Suburban justo delante de la puerta y disparó 3 disparos con la escopeta por la puerta lateral. Mató a 2 perros e hirió a un tercero. Y estaban moviendo la cola cuando murieron. A la mañana siguiente, claro, ocurrieron los 3 asesinatos. Como en los otros tiroteos, el asesino de perros parecía conducir un coche dorado. El arma también coincide. Por supuesto, enseguida sospecharon y temieron que un asesino en serie andaba suelto. Cuando ocurre un asesinato en una comunidad pequeña, todo el mundo se entera y todos se pueden hacer una idea de quién puede estar involucrado. Pero en Los Ángeles puede simplemente desaparecer. Es aterrador pensar que alguien así anda suelto entre nosotros. Creo que por eso los detectives lo dimos todo para encontrar al tipo, para encontrarlo rápido. No podíamos dejar que volviese a pasar. Lo siguiente que recuerdo fue despertar. Y no sabía qué me pasaba. Estaba en una cama de hospital. Aún estaba intentando entender qué me había pasado. Y entonces me toqué el cuello y noté la traqueotomía y la sonda. Pensé, Dios mío, no podía hablar. Pasaba el aire, pero no salía nada. Me dieron una pizarra borrable porque no podía comunicarme de otra manera. Y les pregunté qué había pasado y si podía hablar. Tenía una lesión en el cuello. Ese momento fue duro para mí porque no sabía si era temporal. Me dijeron que aún no lo sabían. Les dije, ¿cómo que no lo sabéis? Y pensé, Dios mío. Había luchado por sobrevivir, había pasado por una operación de la que casi no sobrevivo y ahora me decían que a lo mejor no volvía a hablar. Podría ocurrir que no pudiera decir a mi hijo que le quería. Y eso me hizo estar más enfadada con la persona que lo había hecho, que seguía libre. La policía necesitaba que Nicole recordara todo lo posible sobre el atacante. Aún estaba tomando muchos calmantes y tenía la cabeza nublada. Seguía habiendo ciertas cosas que no tenía claras. Estaba intentando acordarme de todo lo posible. Tenía una pizarra para darles la descripción del vehículo. Pero estaban confusos porque estaba dibujando la parte trasera del vehículo. Los detectives me decían, Nicole, él estaba disparando a la parte trasera. Pero no lo sabía. No estaba segura. Y pensé que claro que no había visto la parte trasera del coche. No podía ser, porque tenían razón, no me adelantó en la autopista. Pensé que debían tener razón. No lo había visto, tenía que olvidarme de ello. Fue muy frustrante, pero sentí una fuerza. Tenía una labor que hacer. No podía estar allí de plantón sintiendo lástima y pena por mí. Tenía que recuperarme y ayudar a capturar a esa persona porque lastimaría a otros. Cuando llegamos al lugar, había varios agentes de policía que ya habían acordonado la zona. Y les pregunté si nos podíamos acercar, si la podía tocar. Y me dijeron que no. Recuerdo que la persona que llamó a la policía sobre el tiroteo se acercó a nosotros. Nos preguntó si era nuestra madre. Le dijimos que sí, que era nuestra madre. Y nos dijo que sería mejor que no mirásemos, que no queríamos recordar a nuestra madre así. Estaba mal. Fue doloroso imaginar que
Murió sola, sin nadie cerca de ella. Siempre había pensado que estaría con ella, sujetándole la mano, con su familia alrededor, cuando tomase su último aliento. No tuvo eso. Murió sola en el coche. El padre de Lucía llegó poco después. Ver a nuestro padre así fue horrible. Se puso a preguntar dónde estaba su esposa. Quería estar con ella, necesitaba protegerla. Mi hermano y yo tuvimos que decir a nuestro padre que se calmara. No se podía acercar. No la volvería a ver nunca. Nunca más la podría abrazar. Nadie de nosotros lo haría. Mi padre les dijo a los agentes con los que habíamos hablado que ponía los ojos de Dios en sus manos para que encontraran a la persona que le había hecho eso a su mujer. Dios les guiaría hasta quien lo hubiera hecho. Encontrarían a esa persona. El domingo por la mañana, con 3 asesinatos en una hora y muy cerca entre sí en las noticias, la policía estaba bajo mucha presión para encontrar al autor y detenerlo. Una escopeta no es un arma común en los crímenes. La mayoría de los asesinatos en Los Ángeles se llevan a cabo con pistolas. Esto indicaba claramente un modus operandi claro para esos casos. Y son muchos tiroteos para una sola persona. Demasiados. Los propietarios de los perros dijeron a los agentes que días antes habían ayudado a un hombre cuando su todoterreno dorado se había quedado sin gasolina. Les había dicho su nombre. Dijo que se llamaba Alex. Y Alex les pidió ayuda para comprar gasolina para el coche. Le llevaron a su casa, que no estaba lejos, para recoger un bidón de gasolina. Fueron a repostar y lo llevaron de vuelta hasta el Suburban. Sabían el aspecto del Suburban, conocían su nombre y sabían dónde vivía. Los agentes se dirigieron hasta allí y vieron el Suburban aparcado detrás de la valla de la casa. La matrícula del coche estaba registrada a nombre de Alexander Hernández, de 34 años, que vivía con su madre y 2 hijos. Inmediatamente pusieron la casa bajo vigilancia. La rodearon completamente con los SWAT y tenían helicópteros vigilando la propiedad desde el principio. Los miembros de la familia del señor Hernández salieron de la casa. Él no salió. Se quedó en la casa. Se quedó en el jardín. Los pilotos del helicóptero observaron cómo reptaba con los brazos y la barriga en el suelo como para quedarse muy bajo y pasar desapercibido. Saltó el muro de piedra de su propiedad al jardín del vecino, pero había 2 agentes de policía esperando allí y lo arrestaron nada más saltar el muro. Tenía una escopeta en las manos. Estaba cargada. La tiró cuando los vio y ellos lo detuvieron. Pero no se rindió por las buenas. Luchó contra la policía y le dieron una descarga eléctrica. Después se lo llevaron al hospital para comprobar que estuviera bien después de la descarga. Creo que las circunstancias del arresto dicen mucho sobre lo que pensaba y los planes que tenía. Llevaba una escopeta cargada. Tenía cartuchos adicionales en los bolsillos y llevaba una mochila con toda su identificación, las llaves del coche, el pasaporte y su partida de nacimiento.
Investigamos todo lo que pudimos al señor Hernández. Lo único que puedo afirmar es que no había nada destacable. Había estado en la cárcel, tenía condenas anteriores, pero no eran crímenes violentos, no había disparado a nadie. Tenía armas, tenía condenas anteriores por posesión de armas, tenía condenas anteriores por posesión de drogas, pero nada que presagiara estos hechos. Tenía una familia con la que vivía en esa casa. Parece que era gente maja. No había nada en su historial, nada en su pasado, ni nada en el presente que nos diera una indicación de que era un asesino en serie, pero creo que incluso una investigación rápida de los hechos de esos 3 asesinatos que ocurrieron el domingo por la mañana haría pensar a cualquier persona razonable que los casos estaban relacionados. Pero también sabíamos que estaban analizando el coche y que estaban buscando indicios de armas de fuego. Seguían procesando las pruebas. Las pruebas forenses y el ADN no se pueden procesar de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo. Pero solo teníamos 48 horas para acusarlo. Cuando arrestas a alguien hay que hacerlo en ese periodo de tiempo o quedan libres. Evidentemente no queríamos que el señor Hernández quedara libre. Eso sería un peligro enorme para la sociedad. Cuando se llevaron a mi madre del escenario del crimen, nos reunimos en casa de mis padres. Fui a uno de los dormitorios en los que guardaba toda su ropa y sus cosas. Y cogí una de sus prendas y la olí. Olía a ella. No me podía creer que se había ido. Después descubrimos que hubo varios asesinatos esa mañana y que mi madre no había sido la única. Pudimos saber que había habido 2 tiroteos más en la zona, no muy lejos de donde habían asesinado a mi madre. Convocaron ruedas de prensa en las que decían que la gente se quedara en casa, que un asesino andaba suelto. En ese momento supimos que era algo grande. Recuerdo ver que tenían la casa rodeada y ver cómo se lo llevaban arrestado en la ambulancia. Estábamos todos en el salón de mis padres viendo las noticias. Nos ayudó un poco. Sabíamos que la persona que había hecho eso estaba detenida y que no le volvería a hacer eso a nadie. ¿Quién haría algo así? Es inimaginable y me sentí aliviada al saber que no andaba suelto. Y que esa parte de la historia estaba cerrada. Pero nos quedaba un largo camino por delante. Recuerdo que el investigador jefe me dijo que lo tenían. Estaba en el hospital. Y le pregunté, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Y le dije, no. Me lo tenía que jurar. No me podía creer que lo habían detenido tan rápido. Le rogué a Dios que me siguiera mandando señales de que íbamos por el buen camino, que se haría justicia y que ya no volvería a andar suelto, ya no le podría hacer daño a nadie. Mi familia estaba a salvo, podía irme a casa tranquila. Todos mis ruegos habían sido escuchados. La policía intentó probar que había disparado a Nicole. Sabía que debía ayudar a la policía a identificar el vehículo. Pero 2 meses. Durante 2 meses no tuve voz. Nunca olvidaré la última vez que fui al otorrinolaringólogo y me dijo que me quitaba la traqueotomía. Me preguntó si estaba preparada y le dije que claro que sí. Me explicó que me sacaría el tubo. Me pidió que dijera así que le dije que dijera I y le dije I. Me dijo, ¿puedes hablar? Y le respondí, sí, puedo hablar. Quería poder hablar con los policías. Vinieron a casa y trajeron mapas.
Me preguntaron la salida que tomaba para ir a trabajar. Me decían que lo único que no sabían era lo que pasó en la autopista. Y les dije que me llamó la atención que no tuviera los faros encendidos. Intenté acordarme del tamaño del vehículo. Era un coche grande, como un Suburban o un Yukon. Pero ellos iban por detrás. Me decían que había visto la parte trasera. La había visto y se lo había comentado. Debía recordar. Y entonces caí, se me encendió una bombilla. Dios mío, empecé a llorar. Se me aclararon las ideas. Recordaba más cosas. Había andado hasta el coche de ese hombre después de que intentara asesinarme. Por eso había visto la parte trasera. Eso fue traumático. Pero supongo que la mente suprime ciertas cosas. Al final consiguieron un vídeo de la ubicación donde me dispararon. El vídeo ayudó a Nicole a rellenar los detalles que le faltaban. Vale, aquí me estaba siguiendo de cerca. Está en el Suburban. Y estoy saliendo del coche. Me acerco a su coche, al lado del pasajero. No podía hablar, balbuceaba y estaba furiosa. Me acerqué a la ventanilla. Le pregunté quién era y por qué me hacía eso. Él tenía la mirada oscura, vacía, en blanco. Nada. No sé por qué no me disparó entonces, no lo sé. En ese punto del vídeo, estoy golpeando en las ventanillas. Estaba intentando que alguien me ayudara y la gente se alejaba de allí. Intenté pedir y rogar a la gente que me ayudara. Y todo el mundo se marchaba. No se querían involucrar, no me querían ayudar. Que me fuera al carajo, no sé, nadie quería tener nada que ver. Y me sentí horrorizada, me sentí indefensa, me sentí derrotada. Sentía que no podía respirar. ¿Te cuesta mirar? Literalmente me tiré sobre el lateral del coche y le dije que por favor me ayudara. Y me respondió que no. ¿Cómo podía no ayudarme? Entonces vi a otro hombre que se acercó para ayudarme. Espero que podáis encontrar a esa persona y contactar con ella para darle las gracias. Porque no tenía por qué hacerlo. Le estoy eternamente agradecida por darme más tiempo con mi familia y con mis amigos y en la vida. Lo que ha hecho ha sido salvarme la vida. Me ayudó a salvarme la vida. Nicole recuerda un detalle crítico, una pegatina en la ventanilla trasera que coincidía con el coche de Hernández. No sé cómo se aclaró todo. Fue algo que no me contaron, pero dijeron que era un asesino en serie. Y entonces caí, como, Dios mío, seguramente hubo otras personas antes que yo. Ese tipo... Esa palabra, asesino en serie, me causó un gran impacto. Dios mío, un asesino en serie había intentado matarme. Sabía lo que debía hacer. Tenía que testificar y hacer justicia. Me quitó la voz, pero la recuperé. Y la iban a oír. Cuando las pruebas apuntaron a que era un asesino en serie, había que analizarlo todo. Y creo que es una pregunta natural. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuántos más encontraríamos? Fueron los agentes de la Brigada de Robos y de Homicidios los que empezaron a juntar todas las piezas.
Empezaron a analizar no solo los tiroteos con escopeta, sino también posibles tiroteos con pistolas. Y al final encontramos varias víctimas en un plazo de 6 meses. Hernández disparó a múltiples personas. Empezó con Sergio Sánchez, cuyo asesinato no estaba resuelto. Lo encontraron muerto en su coche en una autopista. No había apenas pruebas excepto un pequeño detalle: una pista de un conductor de camión que había visto un SUV, un coche dorado. El siguiente fue otro tiroteo a un hombre llamado Mario Gamboa. Mario estaba conduciendo por la autovía una noche. Vio un coche grande que le seguía por la autopista 5. Volvía a ser el Suburban, que se le acercó por detrás e hizo varios disparos hacia la parte trasera de su coche. Uno de ellos le dio en la espalda, huyó de allí y consiguió esconderse. La tercera víctima era un hombre llamado Luis Valdez. Y Luis Valdez había salido una noche y volvió tarde. Como no quería despertar a su padre, con el que compartía piso, aparcó delante del edificio y durmió en el coche esa noche. Lo siguiente que se sabe es que le despertaron varios disparos a su coche. Se despertó claramente horrorizado y levantó la vista y vio un coche grande dorado junto al suyo. Se lo llevaron al hospital, donde fue tratado por múltiples heridas de bala. Otro caso realmente clave fue el tiroteo de Julian Archer. Julian Archer era un hombre joven que llevó a su novia a casa después del baile de graduación. La dejó en casa y se marchó en coche con dirección a su casa. Mientras estaba conduciendo, un coche grande se acercó al suyo y el conductor abrió fuego contra su coche. Julian Archer recibió varios disparos en la espalda. Tuvo daños en la columna. Consiguió llamar a emergencias antes de desmayarse en el coche. Emergencias, operador 656. Me han disparado. Vale, estoy en Mayal con Corbin. Me han disparado 4 veces. Necesito ayuda. ¿Mayal con Corbin? Resulta que Julian Archer pasó por delante de una casa a pocos bloques antes de que le dispararan. Y esa era la casa de la novia de Hernández. E interrogaron a su padre. Dijo que sí, que había oído los disparos, que estaba despierto, porque su hija estaba en casa con el novio y estaban discutiendo. Cuando su hija entró en casa, él se fue con el coche. Unos minutos después oyó disparos desde esa dirección. Era el señor Hernández huyendo de la escena. Julian Archer al final lo identificó en una ronda de reconocimiento. El Suburban fue una prueba realmente clave. Se lo llevaron al laboratorio criminológico para examinarlo a fondo bajo unas lámparas potentes. Y entonces encontraron sangre y tejidos. Sacaron muestras de cientos de puntos del coche. Debajo del compartimento del motor, en el paso de rueda, en el interior del coche, en el asiento del pasajero, porque la ventanilla estaba abierta. El Suburban era una mina de oro de pruebas. También se encontraron fragmentos del coche de Hernández en la escena del crimen de Gildardo Morales, con lo que el número total de tiroteos ascendió a 16, incluyendo el de los perros. 5 de las víctimas de Hernández perdieron la vida: Gildardo Morales, Sergio Sánchez, Mariana Franco, Michael Planels y Gloria Tovar. No había ninguna razón en absoluto para matar a esas personas. No hay ningún motivo. No hay un motivo obvio, y lo hemos buscado. Vale, siempre buscamos algo que las víctimas tengan en común. Puede que sean los coches, puede que sea la raza, o igual el sexo. Puede que sea algo que hubiera pasado, pero no había nada. No había nada. El motivo podría ser tan sencillo como que le gustara matar. Fue un proceso largo. Acabamos
añadiendo más cargos durante los primeros 2 años del caso. Fue acusado de 32 cargos. En el juicio de Hernández en 2022, Lucía Montano tuvo que ver al asesino de su madre. Fueron muchos altibajos emocionales cada vez que salía algo nuevo. Tienes las mismas emociones, abres la caja de Pandora para ti misma. Encontraron restos del cerebro de mi madre en el motor y también había varias muestras de ADN allí. Si me preguntas, tener eso es como si Dios te hubiese echado una mano. Estoy segura de que Dios se aseguró de que hubiera algo para relacionarlo con ella. Fue asesinada de manera vil, nos la arrebataron, no tenía ninguna humanidad. Esas personas, esos seres queridos que hemos perdido no significaban nada. Parecía que era un cazador cualquiera y que ellos eran sus presas. Pero alguien así no necesita un toque de atención. Necesita ir a la cárcel el mayor número de años posible. Este es el rosario del que he hablado y que tenía en el coche cuando me dispararon. Cuando vi el coche antes de que fuera destruido, lloré porque estaba allí esperando que lo cogiera. Así que me compré otro coche cuando estuve lista para volver al trabajo. Mi hijo y yo lo colgamos del retrovisor y yo saqué una foto cuando lo colgamos. Me acompaña al trabajo todos los días. Cada vez que estoy en el coche, guía mi camino. Me cuida como lo hizo aquella mañana. Después de testificar, la hermana de Morales me sujetó cuando bajé del estrado. No sabía quién era y me dijo que era la voz de su hermano, que les ayudaría a que se hiciera justicia. Me abrazó y me dio las gracias. Se me parte el corazón por ellos. Me siento culpable porque ya no están aquí. Se perdieron muchas vidas. Me sentía así en mis momentos oscuros porque no estaban aquí para hablar y contar lo que sentían o vieron o cómo fue su lucha o cómo se sentían. Seguí adelante, sin importar mis miedos o si tenía días buenos o malos. Seguí adelante. Y me alegro de que el dolor que sentí, el sufrimiento que pasé sirviera para documentar algo, para conseguir que se le relacionara con los crímenes, porque ahora se ha hecho justicia. Recuerdo dar un paseo en Malibú unos años después de que me disparara. Y mi novio de aquel entonces y yo entramos en una panadería y comimos algo. Y me dijo que me sangraba la nariz y yo, ¿qué? Empecé a toser y salieron borbotones de sangre sin parar. No sabía qué me estaba pasando. Sabía que aún tenía metralla dentro de mí porque trocitos de metal salían a la superficie de la piel y veía puntos negros. Siempre los retiraba así. Es como cuando te clavas un cristal y el cuerpo lo expulsa. Fui a trabajar a la mañana siguiente y estaba hablando con un compañero y empecé a toser sin venir a cuento. Tuve la sensación de que algo me rasgaba en la garganta. En ese momento tenía la voz muy áspera. Tenía voz, claro que sí, pero no era como mi voz antes de que me dispararan. Noté algo en la garganta y pedí disculpas y empecé a toser. Puse la mano y noté que me subía algo por la garganta. Algo me rascaba y era un perdigón. Fue como una pepita de oro con los bordes ásperos. Le miré y él dijo, Dios mío, no había ni sangre, ni moco, ni nada, solo el perdigón y nada más que indicara que lo tenía dentro del cuerpo. Y él me dijo, Dios mío, Nicole, tienes la voz normal.
Le pregunté si así era. Era como si se me destaponaran los oídos, como si todo hubiese vuelto a la normalidad. Pensé que por esa razón me había sangrado la nariz. Mi cuerpo había intentado expulsarlo de alguna manera. Tuve que llamar al detective al cargo de la investigación porque no se lo iba a creer. Me dijo que lo metiera en una bolsa. Era una prueba. Lo metí en una bolsa y él vino a recogerlo y dijo que había tenido mucha suerte de no ahogarme con eso. Había tenido suerte de que no entrara en el torrente sanguíneo. Una vez más, la historia había dado un giro totalmente increíble. Alexander Hernández fue declarado culpable en todos los cargos. Antes del juicio, el estado de California había declarado una moratoria a la pena de muerte. La sentencia en el caso fueron 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Y además de todo eso, más de 400 años en prisión. El tema es que incluso en la cárcel puede recibir visitas de su familia, escribir y recibir cartas, leer el periódico, ver las noticias, ver la tele, ver cómo crecen sus hijos. Las familias de las víctimas no tienen esa posibilidad con los fallecidos, no los pueden volver a ver. Este caso es más importante para mí que cualquier otro caso que haya tratado, por la inocencia absoluta de las víctimas y cómo fueron atacadas de manera tan arbitraria, de una forma que no tiene ningún sentido ni justificación posible. Es muy personal cuando trabajas durante tanto tiempo en el caso de las víctimas. Es personal en el sentido de que te preocupas por ellas. Les dije a las víctimas que resolvería el caso y que pensaría en el caso durante el resto de mi vida. Lo haré. Porque se lo merecen. Creo que mi madre le perdonaría. Lo sé. Creo que mi madre incluso rezaría para que le perdonaran. Ella era de ese tipo de personas. La echo de menos todos los días. Siento que, a pesar de que me he hecho